y por respeto a ustedes, vamos a iniciar, no sin antes agradecerle a la licenciada María del Carmen Ramírez, que nos ha hecho el favor acá de estar acompañándonos, ¿verdad? Y apoyarnos ahí para que ustedes sean admitidos rápidamente a la plataforma. Y además de eso, pues estamos en conocimiento, ¿verdad? Que también quien me buscó para que esto se llevara a cabo es su compañero, que es David Pérez, ¿verdad? No sé por qué razón por ahí no se incorporó, pero bueno, por ahí irá después. Entonces vamos a iniciar, chicos y chicas, con esto que es el repaso para la segunda unidad. Tenemos 1 hora y media, un poquito menos ya ahora, así que le vamos a dar ahí con ganas, pero como les decía, voy a tratar de ser breve, pero concisa, ¿verdad? Entonces sí les voy a pedir que tengan a mano, miren, ustedes tomen nota, jóvenes, ¿verdad? Aunque no les gusta ya anotar y todo, ustedes la tecnología y todo, pero la verdad es que es bien importante ir tomando nota de lo más trascendental, y algunas cuestiones yo soy muy puntual y a veces hasta hago énfasis en ciertas cosas, y eso podría venir en el examen, ¿verdad? Porque realmente, jóvenes, hay situaciones muy importantes e interesantes en las cuales yo trato de hacer más, de profundizar más sobre esos temas, ¿verdad? Para que ustedes estén preparados para su examen. Así es que, sin más, vamos a iniciar, jóvenes. Vamos a ir avanzando ahí con lo más importante, como les digo, ¿verdad? No es un repaso, ¿verdad? Ya no es de estar viendo todo, pero sí vamos a tratar de ser puntuales en cuanto a algunas cuestiones bien importantes, ¿verdad? Decirles, jóvenes, que para estudiar la estructura agraria, para mí es un tema sumamente importante, dado que la mayor parte de la población guatemalteca vive allá o sobrevive allá en el área rural, ¿verdad? Porque allá es donde se profundiza la pobreza en este país, ¿verdad? Entonces, la estructura agraria predominante en Guatemala, jóvenes, y en los países como nuestro, que están en desarrollo o en vías de desarrollo, o creo que ni en vías de desarrollo estamos, ¿verdad? Por la dinámica de nuestro desarrollo, jóvenes, tristemente vamos tan lentos, ¿verdad? Pero esta dinámica se distingue por una distribución dividida, en la que una pequeña cantidad de personas es poseedora de la mayor parte de tierras, y tierras que son cultivables, tierras que son las más fértiles del sector agropecuario. Es una pequeña cantidad de familias las que tienen la posibilidad de ejercer el derecho de propiedad sobre grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Versus las mayorías, ¿verdad? Que tienen muy poquita o no tienen, y que aún tienen tierra a merced de aquellos métodos, ¿verdad? De una renta de tipo precapitalista, una renta feudal sobre el suelo, como por ejemplo el colonato, el usufructo, la parcería, la medianía, ¿verdad? Que son todavía formas de tener la tierra en el área rural que denotan esos resabios de feudalismo que hay, ¿verdad? Y el abuso todavía para las mayorías, esa población campesina que lamentablemente siempre ha estado desposeída de esto que es el recurso fundamental, que para ellos debiera de ser esencial, dado que, repito, allá vive la mayor parte de población en Guatemala. Algunos estudios dicen que es el 50% de población, algunos otros estudios dan cuenta de que es el 56% de población, y algunos otros han contabilizado el 66% de población campesina, ¿verdad? En realidad, datos certeros, ustedes saben que una sociedad como la nuestra, con tantas situaciones adversas, ¿verdad? No se pueden manifestar, hay muchas circunstancias que evitan o que bloquean acceso a una información que sea verídica, precisamente por el hecho de esa dinámica de nuestro desarrollo también, ¿verdad? Y lo más triste es que las tierras que estas personas poseen, las mayorías poseen, son tierras que muchas veces han ido perdiendo sus capacidades químicas y orgánicas y físicas para ser productivas, ¿verdad? Por la carga poblacional que tiene que soportar esa tierra, y porque es un uso intensivo realmente, ¿verdad? Pero bien, esta es nuestra realidad, jóvenes, y esta es la información que nos da CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que data de 2012, pero que lamentablemente esto no ha cambiado, ¿verdad? Ha permanecido casi intocable porque son las mismas estructuras, y ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Bien, chicos y chicas, entonces los pequeños propietarios de la tierra, jóvenes, que no son los pequeños, sino que son los propietarios de pequeñas porciones de tierra, trabajan por medio de herencia de tierras, por subdivisión,
en la que los hijos se reparten la tierra y por otro lado, pues ese abandono de tierras que se está dando por migración, aunque no en gran medida no es que abandonen la tierra, porque realmente muchos de ellos no tienen tierra para trabajarla y tienen que emigrar, ¿verdad? Ya sea a las urbes o ya sea que se vayan fuera de Guatemala, muchos a exponerse y a graves peligros, ¿verdad? Pero esto, lo importante de acá, jóvenes, es que cuando hablamos esta herencia por subdivisión, ha dado origen a un fenómeno en el área rural que se denomina atomización de la tierra. La atomización de la tierra, porque ustedes saben que el átomo es la partícula más pequeña. Y entonces, como van dando en herencia, no solo tienen pequeñas parcelitas, sino que todavía las están heredando a los hijos. Llega un momento en que realmente ya no tienen que heredar, ¿verdad? Y las parcelitas cada vez son más pequeñas. Y de ahí que este fenómeno en el agro se denomine atomización de la tierra, ¿verdad? Entonces, Guatemala es una sociedad rural, es una sociedad agraria con una economía fundamentalmente agrícola y con un alto grado de concentración de la tierra, segundo grado de concentración de la tierra a nivel latinoamericano, solo superados por Colombia, ¿verdad? La pobreza es una constante en la sociedad guatemalteca, derivada de la distribución desigual o asimétrica de la riqueza económica, jóvenes, y en particular derivado de la mala distribución y distribución inequitativa de ese recurso fundamental que es la tierra. En realidad es el suelo, el recurso edáfico, ¿verdad? Que es aquel que se explota, ahí sí que esencialmente en nuestra sociedad, siendo una sociedad agrícola, ¿verdad? Entonces la Tierra, pues es el planeta Tierra, ¿verdad? Pero el recurso edáfico que es el suelo es fundamental, ¿verdad? Y lamentablemente esas grandes mayorías tienen muy limitado el acceso a esas tierras y de ahí deriva una serie de complicaciones también como el limitado acceso a la educación o a la salud o a una nutrición saludable también, ¿verdad? Es parte de un todo, tristemente, ¿verdad? Hay una situación muy negativa que se vive en el área rural. Entonces, esa inequitativa distribución de ese recurso fundamental en una sociedad denominada agrícola como la nuestra, ¿verdad? Es una de las principales causas de pobreza y uno de los principales problemas que se evidencian en nuestra sociedad, ¿verdad? Y la tierra se ha utilizado realmente para mantener esas estructuras de sometimiento y de dependencia, no solo al exterior, sino que ustedes ya saben que desde adentro también somos sometidos, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes. En cuanto a la definición de estructura agraria, pues hay diversas definiciones, ¿verdad? Ahí en pantalla tienen algunas de esas definiciones. Generalmente nosotros utilizamos más la definición de Celso Furtado, que dice que la estructura agraria es un conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que esta población rural trabaja, el trabajo de esa población rural sobre la tierra y el producto de su trabajo sobre esa tierra, ¿verdad? Sobre ese suelo. Entonces, esa es una de las definiciones, ¿verdad? Y la más utilizada, aunque hay otras, porque por ejemplo aquí materialización de relaciones de apropiación. ¿Por qué apropiación, jóvenes? Porque les digo yo a los chicos, tener tierra en el área rural no significa tenerla en propiedad. Hay diversas formas de tener un pedazo de tierra y muchas de ellas son generadoras más de conflictos que de soluciones, ¿verdad? La ocupación, la usurpación, la invasión, por ejemplo, el usufructo, ¿verdad? Esas son situaciones que generan conflictividad en el área rural y que por ende afectan a toda la sociedad guatemalteca, porque no es solo el problema de ellos, es el problema de todos, jóvenes. Y por aquellos que todavía tienen alguna duda con usufructo, jóvenes, significa uso de los frutos, ¿verdad? Y quiere decir que una persona o los campesinos pueden utilizar la tierra, hacerla productiva, bueno, dependiendo la cantidad que se les otorgue, ¿verdad? Pero finalmente no es de ellos, no es de su propiedad y puede llegar el momento en que los desalojen, ¿verdad? Mientras la tierra no les pertenezca, van a haber problemas y va a haber conflictividad, ¿verdad? Entonces, a partir de la estructura agraria se inicia el análisis de las causas de los principales problemas de desarrollo de nuestro país. De ahí que sea tan importante analizar la estructura agraria, ¿verdad? Entonces, la distribución de la propiedad de la tierra define también la distribución de la riqueza, ¿verdad? Pero también de la pobreza, ¿verdad? De la profundización de esa pobreza que afecta a la mayoría de población y en el área rural. La realidad nacional, chicos y chicas, los principales problemas económicos sociales de Guatemala siguen porque han sido, son
Seguirán siendo hasta que ustedes, que son el presente y el futuro de nuestro país, no generen un cambio que sea sustancioso y significativo para nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, dentro de esos problemas, que son los principales problemas, pero también son los retos a superar en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Es la tenencia de la tierra, la orientación de la producción y la acumulación en el agro, ¿verdad? Estos problemas jóvenes se han constituido en elementos determinantes del desarrollo, pero en realidad para nosotros del subdesarrollo de la nación, ¿verdad? Afectan la estructura de la economía nacional en general, ¿verdad? Tener un pedazo de tierra en el área rural, les digo, no siempre significa tenerlo en propiedad y de ahí que sea un problema, porque hay diversas formas de tener la tierra y muchas de ellas son conflictivas. Y la orientación de la producción, porque lamentablemente se privilegian los intereses del mercado externo, ¿verdad? Y poco o nada interesa a esos grupos de poder, ¿verdad? Que ostentan el derecho de propiedad privada sobre grandes extensiones de tierra y destinan lo que producen ahí al abastecimiento del mercado externo, no les interesa realmente el abastecimiento de nuestro mercado y tampoco les interesa la seguridad alimentaria de nuestra gente, ¿verdad? Y la acumulación en el agro, jóvenes, porque esa concentración de la propiedad rural también da la posibilidad de acumular grandes capitales a un segmento de la población que, dicho sea de paso, es un grupo de familias muy reducido, ¿verdad? En comparación de las grandes masas de población campesina que tienen muy poco o no tienen nada. Entonces, jóvenes, estos son los principales problemas, los principales retos que tiene que afrontar nuestra sociedad, ¿verdad? Y cuando ustedes hablan, ya porque yo sé que ya hablaron de lo agrícola y lo agrario, recuérdense que lo agrario es todo lo que se refiere a esas relaciones sociales en torno a la tierra en el área rural. Entonces, todo, y para nosotros es lo más importante hablar de lo agrario, ¿verdad? Porque son las relaciones sociales que se dan en el área rural y todos los problemas que se derivan de esas relaciones sociales. Y precisamente problemas agrarios son estos, ¿verdad? La tenencia de la tierra, la orientación de la producción y la acumulación en el agro. ¿Por qué? Porque afectan las relaciones sociales en el área rural, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esto que es la realidad nacional, principales retos y principales problemas que afronta la sociedad agrícola y la sociedad agraria allá en el área rural, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, chicos y chicas. Una de las cuestiones bien importantes es esa estructura. Gran parte de la estructura de producción está concentrada en el uso de la tierra como medio de producción, por excelencia, ¿verdad? Somos un país agrícola. La tierra es un elemento fundamental alrededor del cual se dan esas relaciones sociales de producción. Dependemos de esa producción en el campo que nos vincula al mercado externo y que genera ingresos a nuestra sociedad, lamentablemente que no se distribuyen en el total de nuestra sociedad. Y la mayor parte de la población depende económicamente entonces de la agricultura, ¿verdad? Sin embargo, la estructura agraria de Guatemala se caracteriza por el binomio latifundio-minifundio, ¿verdad? Y esto es histórico, es estructural, ¿verdad? Y el alto grado de concentración de la tierra, que les decía que el segundo más alto a nivel latinoamericano. Aquí, por ejemplo, vemos un latifundio, ¿verdad? Los latifundios se caracterizan jóvenes porque son tierras planas, son planicies, ¿verdad? Son tierras con vocación agrícola, ¿verdad? En Guatemala, jóvenes, tenemos que estar sabidos de que aproximadamente el 70% de nuestro suelo es de vocación forestal, no agrícola. Sin embargo, somos tan bendecidos que aún en el suelo forestal se produce agrícolamente, ¿verdad? Pero realmente para producir agrícolamente es fundamental esa vocación del suelo, vocación agrícola. Y por ejemplo, aquí esta es una planicie, ¿verdad? Con vocación agrícola. Esto que está aquí producido se va destinado ya al mercado externo, ¿verdad? Y por supuesto que ahí no tienen acceso los campesinos, sino que aquí están asentadas esas empresas agroexportadoras, ¿verdad? Versus un minifundio que produce, mire, si estamos viendo ahí en tierras que tienen vocación forestal. Para poder vivir ahí, para poder producir ahí, tienen que botar cubierta boscosa, ¿verdad? Y le están dando un uso al suelo no acorde a su vocación, porque le están dando un uso agrícola a un suelo que es de vocación forestal. Sin embargo, ahí se produce, ¿verdad? Con muchas vicisitudes, muchos problemas de acceso,
pero ahí van los campesinos y a ellos es a los que les debemos nosotros el abastecimiento en un volumen considerable de producto agrícola a nuestros mercados, ¿verdad? Aún con muchas dificultades, porque los que producen aquí son víctimas de muchas circunstancias naturales y abusos también por parte de los mismos seres humanos, los intermediarios, los monopolistas, ¿verdad? Que les pagan el producto como quieren, porque a ellos les cuesta mucho transportar el producto. Pero finalmente esa es nuestra triste realidad en el campo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a ver por acá, la estructura agraria en Guatemala sigue caracterizada por una histórica alta concentración de los recursos en un número reducido de grandes unidades económicas agrícolas y no agrícolas. Esta estructura en el área rural produce un patrón distributivo profundamente desigual de los beneficios del crecimiento económico, porque ustedes saben que hay crecimiento económico, pero nuevamente esto no beneficia a las mayorías, sino a ese reducido grupo de sociedad que tiene el derecho de propiedad sobre grandes extensiones de tierra, también controla los medios de producción y de una manera indirecta controla la fuerza de trabajo, ¿verdad? Esto estrecha las opciones económicas y sociales de la mayoría de la población y limita la posibilidad de alcanzar el desarrollo en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Entonces, chicos y chicas, no puedo tomar todo porque si no, no nos da tiempo. Hablemos de lo agrícola y lo agrario, ¿verdad? Lo agrícola, jóvenes, es todo lo relacionado con la agricultura, es todo lo relacionado con el suelo como factor productivo. Se utiliza el suelo como medio para el cultivo de organismos vivos, vegetales o animales, para satisfacer las necesidades básicas de la población, ¿verdad? Cultivo de organismos vivos, vegetales, horticultura, fruticultura, qué sé yo, hortalizas, ¿verdad? Entonces, y animales, crianza de animales, especies grandes, ganado, ¿verdad? Especies pequeñas, el pastoreo, ¿verdad? Para satisfacer necesidades básicas de la población. Lo agrícola tiene una connotación tecnológica, es un tipo de proceso productivo en el suelo. Se refiere a aspectos técnicos de un determinado tipo de trabajo. Suelo, fertilidad de los suelos, vocación de los suelos, plagas, enfermedades que afectan el suelo, ¿verdad? Lo agrícola hace abstracción a cualquier implicación social, ¿verdad? No tiene nada que ver con esas relaciones sociales que se dan en el área rural, sino que específicamente con el suelo como factor productivo. Lo agrario, por el contrario, jóvenes, es el enfoque con que se tratan los problemas que surgen de las relaciones sociales de producción en el área rural. De cualquier manera, lo agrario incluye lo agrícola, porque no habrían relaciones sociales de producción en el área rural si no existiera ese suelo, si no existiera la tierra, porque alrededor del suelo se dan esas relaciones sociales de producción en el área rural. Entonces, lo agrario incluye lo agrícola, pero lo más importante acá es lo social, porque lo agrario es el enfoque con que se tratan los problemas que surgen de esas relaciones sociales de producción en el área rural. Para nosotros lo agrario es lo más importante, ¿verdad? Lo fundamental para el estudio del problema agrario es eminentemente social, ¿verdad? Entonces, hay situaciones, les decía yo, que ubicamos acá y que para nosotros es fundamental tratar, ¿verdad? Y que de hecho es lo esencial o los problemas más difíciles que se tratan desde este aspecto que es lo agrario y que platicábamos, que son aquellos tres retos a superar y que son los problemas más graves que afronta la población rural. La tenencia de la tierra, la orientación de la producción y la acumulación en el agro. De ahí que hablemos de problemas agrarios, conceptos agrarios como parcería, latifundio, tenencia de la tierra, ¿verdad? Que son formas, les decía, o tipos de renta feudal todavía en el área rural, que en realidad limitan la posibilidad de los campesinos a tener un pedazo de tierra para vivir y para hacerlo productivo, ¿verdad? Y sumerge en la pobreza a la mayor parte de población campesina. Entonces, esos son problemas agrarios, ¿verdad? Por ejemplo, me decía un chico uno de estos días, mire, licenciada, por ejemplo, es el gusano barrenador que está afectando ahorita, por ejemplo, al ganado. ¿Ese es un problema agrícola o es un problema agrario? Entonces le digo, no, ese es un problema
agrícola. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes saben, pero el gusano barrenador dice que es familia de la mosca, ¿verdad? Y entonces deja su larva en el ganado y esa larva va comiéndose la carne del ganado. Fíjense ustedes. Entonces, recuérdense que cuando hablamos de lo agrícola, ¿verdad? Se refiere también a la crianza de animales, ¿verdad? Sobre ese suelo. Entonces es un problema agrícola. Pero, por ejemplo, si hablamos nosotros de la desocupación de una finca por, los antimotines, ¿verdad? Que generó conflicto, algunos salieron heridos, lastimados. Eso es agrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trata de los problemas que surgen de esas relaciones sociales de producción en el área rural. ¿Verdad? Sí, que los campesinos no quieren salir de tal ingenio porque no se les ha pagado, ¿verdad? Su jornal, ¿verdad? Entonces, ese es un problema agrario, porque trata lo relacionado con los problemas surgidos de esas relaciones sociales de producción en el agro, ¿verdad? Sí, que la roya afectó la plantación de café, ¿verdad? Entonces, ese es un problema agrícola, ¿verdad? Porque tiene que ver con este cultivo de organismos vegetales. Está afectando esto que se está, esa producción que se está generando sobre el suelo. Eso es agrícola, ¿verdad? Entonces, el monocultivo, por ejemplo, es un problema agrícola, ¿verdad? Porque estar produciendo siempre lo mismo en el mismo suelo agota el suelo, ¿verdad? Entonces, no lo deja descansar. Entonces, el monocultivo es un problema agrícola. Producir en laderas, por ejemplo, es un problema agrícola. ¿Por qué? Porque producir, por ejemplo, en suelos montañosos o en las orillas de los barrancos, laderas de los barrancos. Eso es un problema agrícola porque recordemos que ese es un suelo que no tiene vocación agrícola, tiene vocación forestal y se le está dando un uso que no es acorde a su vocación. Entonces, eso es un problema agrícola porque afecta el suelo, ¿verdad? Las inundaciones, llovió mucho, se inundó, se perdieron las cosechas. Ese es un problema agrícola, ¿verdad? ¿Por qué jóvenes? Porque las inundaciones afectan la escorrentía, las corrientes que corren y precisamente porque se bota cubierta boscosa, eso impide que hayan raíces, ¿verdad? Y que esos mantos freáticos puedan mantener esos depósitos de agua. Y entonces el agua empieza a correr y con eso se lleva las propiedades químicas, orgánicas de los suelos, dejándolos improductivos, ¿verdad? Ese es un problema agrícola, ¿verdad? Entonces, les hago ver esto y les pongo estos ejemplos porque pudiera ser que por ahí en el examen vinieran algunos casos o circunstancias que se le presenten y usted tenga que decidir, bueno, ¿esto es agrícola o es agrario? Tenemos que tener claro, jóvenes, que lo agrícola se relaciona con la utilización del suelo como factor productivo. Tiene una connotación tecnológica, es un tipo de proceso productivo, mientras que lo agrario es todo lo relacionado con los problemas que surgen de las relaciones sociales en el área rural. Repito, tenencia de la tierra, orientación de la producción y acumulación en el agro, estos son problemas agrarios, que son los principales problemas y los retos a superar, ¿verdad? En su versión más desarrollada, jóvenes, el capitalismo en el agro están viendo la presentación, ¿verdad, jóvenes? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Ah, Sí, vale. licenciada, se ve. Sí, Ok, licenciada. perdónenme, pero estoy tratando de ir ahí lo más rápido, pero también que sea sustancioso, ¿eh? Entonces, en su versión más desarrollada, jóvenes, el capitalismo en el agro debe dar lugar a tres características fundamentales. La propiedad privada de la tierra y el pago de una renta capitalista por su uso. ¿Qué quiere decir esto? El elemento fundamental, jóvenes, de esas relaciones sociales de producción en el área rural, ¿verdad? Es la tierra, el suelo. Entonces, eso demanda pues que todos los campesinos, toda esa población campesina, toda esa población rural tenga un pedazo de tierra para hacerlo productivo, ¿verdad? Entonces, bueno, si no se tiene en propiedad, ¿verdad? Porque no se puede tener en propiedad, que por lo menos exista la posibilidad de pagar una renta por un pedazo de suelo para hacerlo productivo. Eso demanda que exista, por ejemplo, un mercado de tierras, ¿verdad? Que es un espacio físico donde los campesinos pueden llegar y decir, mire,
Fíjese que yo necesito producir, ¿verdad? Necesito que me den en arrendamiento, qué sé yo, 10 cuerdas, 20 cuerdas, no sé cuántas cuerdas de tierra, ¿verdad? O cuántas, una manzana, o no sé cuántos metros, qué sé yo, ¿verdad? Para hacerlo productivo, porque yo quiero producir tomate, porque quiero producir frijol, ¿verdad? No tengo tierra, pero yo vengo aquí para que me la den a alquiler. Ah, vaya, ok, pues entonces no hay problema, no la tiene, pero aquí le vamos a dar la tierra. Por eso existe el fondo de tierras, son tierras, que esto se pactó y se acordó producto de la firma de los acuerdos de paz y principalmente de aquel acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, ¿verdad? Pero recordemos que los acuerdos de paz no son leyes y si las leyes no se cumplen, menos los acuerdos, ¿verdad? Esta fecha no se han cumplido y Fontierras, el Fondo de Tierra, realmente no cumple con los propósitos para los cuales fue creado, ¿verdad? Pero es imperativo, jóvenes, que si es gente de campo, tenga un pedacito de tierra para hacerlo productivo, ¿verdad? Aunque si no se puede en propiedad, pues por lo menos pagando una renta por ese suelo, ¿verdad? Otra de las características o condiciones para alcanzar el desarrollo capitalista en el área rural es la producción de mercancías agrícolas con la finalidad de obtener una ganancia que contenga el valor de la renta y una ganancia promedio por parte del empresario agrícola. Bueno, ya tengo mi pedacito de tierra y lo voy a hacer productivo, voy a producir tomate, frijol, qué sé yo. Vaya, ya produje, gracias a Dios se me dio bien la cosecha. Ahora aquí voy a apartar una parte para mi consumo, pero un volumen importante de mercancía lo voy a ubicar en el mercado interno, ¿verdad? Voy, lo vendo, o puede ser que a través de algún intermediario, una cooperativa agrícola, una asociación campesina, me pueda vincular al mercado externo, regional o más allá, podría ser, ¿verdad? Bueno, lo vendo y entonces ahora ya tengo un ingreso. Con este ingreso voy a pagar la renta del suelo, porque esa es una constante, ¿verdad? Pero me quedó otro poquito para otras necesidades que yo tengo, ¿verdad? Y volver a generar otra producción, ¿verdad? Esa es otra condición, es otra característica, pero depende de la primera. Si esta no se tiene, esta no se alcanza tampoco, ¿verdad? Y la contratación de fuerza de trabajo asalariada en el campo es una tercera condición para alcanzar el desarrollo capitalista en el área rural, ¿verdad? Entonces, porque bueno, si puede ser, porque puede ser, ¿verdad? Que tenga yo mi pedazo de tierra, pero ay, no lo quiero hacer productivo, a mí no me gusta trabajar así la tierra y todo. Yo lo que quiero es trabajar en el campo, en una unidad capitalista en el área rural y quiero tener un salario fijo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero. Entonces, bueno, voy y toco la puerta, ya voy a un ingenio azucarero, un beneficio de café, una empresa productora de palma africana, de hule, de cardamomo, de arveja china, banano, y mire, vengo a dejarle mi CV porque quiero trabajar, ¿verdad? Ah, va, está bueno, mire, hay una oportunidad, venga, va a trabajar, ¿verdad? Lamentablemente, jóvenes, en el caso de Guatemala, el área rural ha dejado de ser fuente de trabajo para la población campesina. No hay trabajo, ¿verdad? Entonces, de ahí que la gente decida salir a buscar otras oportunidades, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos y profundizamos, jóvenes, tristemente en el área rural no se cumple ninguna de estas condiciones para alcanzar el desarrollo capitalista en el agro. Por eso decimos que nuestro capitalismo es incipiente, dependiente, inducido, ¿sí? No es puro, porque aún hay resabios de feudalismo, ¿verdad? Porque para alcanzar un desarrollo capitalista tendríamos que cumplir con estas condiciones, más en el campo, que recuerden que somos eminentemente agrícolas y estamos encasillados en ese sector primario. Entonces, de ahí pues que no podamos alcanzar ese desarrollo capitalista en el agro porque no cumplimos estas condiciones. Ahora bien, chicos y chicas, para alcanzar el desarrollo capitalista en el agro, vamos a ver por acá, para resolver el conflicto de intereses en una instancia política y que el capitalismo llegue a dominar los procesos de producción agrícola, existen dos vías, ¿verdad? ¿Existieron o existen? Lamentablemente yo les digo existen porque nosotros todavía vamos ahí, ¿verdad? En una de ellas porque no hemos alcanzado el desarrollo capitalista en el agro. Entonces, una de ellas es la vía Juncker y la otra es la vía Farmer, ¿verdad? La vía Juncker es la vía reaccionaria u oligárquica, dependiente, con una evolución sumamente lenta, ¿verdad?
Se conserva fundamentalmente la antigua economía terrateniente, el derecho a la servidumbre. Eh, Quizá el único cambio significativo es la sustitución de pago en salario, pero no de una manera radical, porque, repito, en el área rural todavía se le paga al campesino por su trabajo con un pedacito de tierra o se le paga en raciones, ¿verdad? Entonces realmente no es que sea totalmente monetizada esa fuerza de trabajo, ¿verdad? El imperialismo, porque dejamos de ser dependientes de España, pero pasamos a ser dependientes de Estados Unidos y de los grupos de poder desde adentro, ¿verdad? Y dice, aunque dice, el capitalismo destruye el antiguo orden, pero no lo destruye de una manera radical. En el caso nuestro no se ha destruido de una manera radical, ¿verdad? Y la otra vía para llegar al capitalismo es la vía farmer, es revolucionaria, burguesa o campesina, economía democrático-burguesa o campesina con una evolución muy rápida, porque es revolucionaria, ¿verdad? Es un salto en el desarrollo. Aquí hay cambios que son significativos, no solo cuantitativos, sino también cualitativos en cuanto a la calidad de vida de las masas de población campesina, ¿verdad? Para llegar al capitalismo en esta vía, es rápido, les decía, una revolución rompe de tajo, de raíz, la antigua economía terrateniente, no servidumbre, no propiedad terrateniente, no pago en trabajo al capitalismo, sino que el trabajo del campesino, del jornalero, del trabajador, del proletario rural, totalmente monetizado, pagado mediante un salario, ¿verdad? Libre desarrollo de la pequeña hacienda campesina porque se da la expropiación de tierras de los terratenientes a favor de los campesinos. Eso implica que se va a tener la posibilidad de parcelar tierras y darle una subparcela a cada campesino. El campesino depende del trabajo que le eche, ¿verdad? Puede ser que convierta esa parcela en una pequeña hacienda campesina y si de verdad trabaja con todas las ganas, puede ser que hasta sea una pequeña empresa campesina o rural y si le echan muchas ganas puede ser una mediana empresa. Fíjense ustedes, porque tiene su tierra y si sabe pensar, capacidad empresarial, ¿verdad? Va a tener buenas ganancias, dividendos, puede ser que hasta aparte de producir su tierra, tenga la capacidad de pagar una renta por otro pedazo de tierra y ampliar su producción, ¿verdad? Y entonces a través de esta vía todo el régimen agrario se convierte en capitalista porque se eliminan los vestigios de servidumbre. Lamentablemente, jóvenes, nosotros vamos a ese capitalismo a través de la vía Juncker, ¿verdad? Ahí vamos todavía, lentamente, ¿verdad? Yo les digo Juncker porque estamos hablando en español, ¿verdad? Mucha, pero a ustedes les gusta Juncker, ¿verdad? Entonces, pero ahí estamos con la vía Juncker, ¿verdad? Y probablemente, jóvenes, sí, la revolución que se inicia un 20 de octubre de 1944 y lamentablemente se bloquea, se revierte o en 1954. Si no se hubiera bloqueado, si no hubiera existido ese movimiento contrarrevolucionario y todos los cambios que se hicieron durante esa década de la primavera, a partir de la revolución de 1944, luego la reforma agraria, hubiéramos nosotros avanzado a ese capitalismo a través de una vía farmer, a través precisamente de una revolución que implicó esto, la expropiación de tierras de los terratenientes en favor de los campesinos, que no era que se les quitara tierras en vastedad, solo se les quitaban parte de las tierras que tenían improductivas y el Estado se las iba a indemnizar y a los campesinos no se las estaba regalando, ¿verdad? Porque el campesino tenía que pagarlas, ¿verdad? Y también se comprometía a abastecer el mercado interno. Entonces se miraba todo, el abastecimiento de nuestro mercado y la seguridad alimentaria de nuestra gente, ¿verdad? Pero nosotros aquí vamos a través de la vía Juncker, ¿verdad? Lentamente. Otra fuera nuestra realidad si hubiéramos seguido con esos cambios de esa década de los 10 de la primavera, ¿verdad? La década de la primavera, y hubiéramos llegado de una manera rápida a través de la vía farmer, a ese capitalismo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, hablemos, chicos y chicas. Vamos a ver por acá. Es que aquí es un
para irme guiando, para no perder el tiempo. Bueno, hablemos, chicos y chicas, de la importancia del estudio de la estructura agraria, ¿verdad? Históricamente, la estructura agraria ha sido la mayor fuente de conflictos en nuestro país. Para resolver los principales problemas de la sociedad guatemalteca, por lo menos jóvenes, existen cuatro aspectos, cuatro esferas, cuatro ámbitos dentro de los cuales debe de tratarse, estudiarse, analizarse estratégicamente la estructura agraria de Guatemala. Desde el aspecto, la esfera económica, política, social, ecológica, todo es parte de un todo, ¿verdad? Y va la redundancia, ¿verdad? Esto es parte de un todo para alcanzar la sostenibilidad social, ¿verdad? Que incide o que implica lo económico y también lo ambiental, ¿verdad? Entonces, hablemos de esa importancia. Bueno, dice, en Guatemala la población sigue siendo rural, aproximadamente el 66% del total de la población. El sector agrícola es importante porque absorbe la mayor cantidad de la población en edad productiva. La PEA, la población económicamente activa, ¿verdad? La mayor parte de PEA jóvenes, la mayor parte de población económicamente activa vive o sobrevive en el área rural, ¿verdad? Entonces, la importancia económica, aparte de que nuestro ingreso en concepto del PIB, ¿verdad? Por la agroexportación, lo que producimos y exportamos, eso es fundamental. Y debería de ser muy importante aparte porque la mayor parte de población económicamente activa vive allá. Pero eso implicaría, jóvenes, que la estructura agraria en Guatemala se constituyera en una fuente dinámica, efectiva, funcional de empleo asalariado también, ¿verdad? Aunque el desarrollo capitalista no implica necesariamente la proletarización. Ya vieron ustedes que el desarrollo capitalista implica tener tierra, generar una producción y si no quiere trabajar la tierra por cuenta propia, pues poner la posibilidad de ir a trabajar. Pero si no tiene tierra, no puede generar una producción y tampoco, y quiere trabajar y no se le da oportunidad, ¿verdad? Entonces esto también incide en la posibilidad de obtener recursos por parte de las familias campesinas, ¿verdad? Y cuyos recursos son sumamente limitados para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Aparte de ello, la economía urbana tampoco tiene la posibilidad de absorber la fuerza de trabajo de las masas campesinas. Vienen a las urbes y ustedes saben que van a trabajar en cualquier cosita ahí en los semáforos, ¿verdad? Vendiendo cualquier cosa, limpiando los carros o se van a otros países arriesgando la vida y tantas circunstancias que ocurren que son adversas, ¿verdad? Importancia política, pues la tierra es una fuente tradicional de poder en el país. El que tiene el derecho de propiedad y puede ejercer el derecho de propiedad, el derecho, el disfrute, el goce de grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Y aparte vincular su producción en esa tierra con el mercado externo, tiene grandes ingresos y amasa fortunas. Y el que tiene el poder económico tiene el poder político, ¿verdad? Entonces, hay una cuota de poder mayor para los propietarios de grandes extensiones territoriales, evitando que el Estado y la sociedad encuentren formas modernas y eficientes de elevar la producción agrícola, que beneficia a las mayorías, porque vuelvo, poco o nada les interesa, ¿verdad? El abastecimiento de nuestro mercado ni nuestra seguridad alimentaria, ¿verdad? También este poder político y económico evita una redistribución en forma progresiva del ingreso, que se distribuya de una manera más equitativa, más justa, ¿verdad? Evita el desarrollo sostenible de la economía. Además de que la superficie territorial ahora ya no es solo utilizada para concentrarla y para hacerla productiva, para beneficiar las demandas del mercado externo, sino que también se están construyendo negocios inmobiliarios, complejos habitacionales, centros comerciales que son muy lucrativos, ¿verdad? Y de mucho beneficio económico para los dueños de la tierra, ¿verdad? Y no baratos, por cierto, ¿verdad? Que no se piensa realmente en la gente que no tiene dinero, ¿verdad? O que tiene tantas limitaciones y tan pocos ingresos. Importancia social. Repito, para nosotros esto es lo más importante porque la mayor parte de población sobrevive allá en el área rural, ¿verdad? Entonces, una buena parte de los problemas que enfrenta nuestro país derivan de esa estructura agraria ineficiente e inequitativa,
¿verdad? Es necesario una estrategia integral que facilite a los campesinos el acceso a la tierra, ¿verdad? Y esto es fundamental, miren chicos y chicas, ejecutar los acuerdos de paz, pero fundamentalmente el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, ¿verdad? Que les decía yo que trata o se acuerda, a partir de este se acuerda, ¿verdad? En tratar la problemática que se da ya en el área rural, atendiendo la demanda de la tierra, creando ese mercado de tierras, ¿verdad? Se creó el fondo de tierras que lamentablemente no es funcional, ¿verdad? Y facilitando financiamiento a los campesinos pobres que no lo tienen, ¿verdad? Y también asistencia técnica. Pero lamentablemente jóvenes no pasa, ¿verdad? Y si no, facilitarles también trabajo, ¿verdad? Que hayan fuentes de trabajo. Lamentablemente esto, como les digo, estos acuerdos se firman en 1996 y a la fecha no se ha alcanzado que realmente se ejecuten como debe de ser en favor de las mayorías, ¿verdad? Entonces son muchos los problemas que se dan sociales en el área rural, la falta de limitación estricta de linderos, muchas veces se les otorga a los campesinos propiedades que ya son improductivas, ¿verdad? Los campesinos sufren de engaños muchas veces en la compraventa de tierras, a veces pierden todos sus ahorros, víctimas de algún listo ahí que los engañó para poderse adueñar de su dinero y les vende tierras que son propiedad privada. Usurpación de baldíos por parte de los finqueros, porque les digo yo, no solo los pobres, los campesinos pobres invaden tierras y roban tierras, los campesinos, la gente que también tiene, los finqueros también, y cuando es tierra del Estado, más porque al Estado se le olvida lo que tiene, ¿verdad? Que es tierra nuestra. Y ellos se van apropiando de tierra que encuentran por ahí, ¿verdad? Y como no existe, que es un gran problema en nuestra sociedad, también en Guatemala no existe un registro catastral, planos cartográficos que den cuenta y certeza jurídica de lo que se tiene y no se tiene en el campo, ¿verdad? Entonces ese es un grave problema también, que es un problema agrícola o agrario. Ese es agrario, Lick. Me llega, ahí estamos, es un problema agrario. Entonces, también los refugiados que retornan, porque parte de ese acuerdo de aspectos socioeconómicos y situaciones agrarias, facilitar que aquellos que se fueron huyendo del conflicto armado interno retornen a nuestro país, ¿verdad? Y eso significa darles tierra, ¿verdad? Pero también es un grave conflicto porque no se está cumpliendo y tampoco muchos de ellos ya no quieren regresar, ¿verdad? Pero ahí hay cierto conflicto también entre países, ¿verdad? Porque también los países que los recibieron se comprometieron a devolverlos, ¿verdad? Entonces es compleja esa situación. Invasión de fincas privadas, ocupación de baldíos nacionales, ejidos municipales. Un ejido es una parcela, ¿verdad? Ejido es más utilizado en México ese término, ¿verdad? Ocupación de fincas por problemas laborales. Miren, estos son solo unos de los graves problemas que se dan en el área rural en torno a esto que es la tierra y que es un problema social. Importancia ecológica, jóvenes. La relación tierra-hombre puede asumir ya sea formas antagónicas o armoniosas. En el caso nuestro, esa relación tierra-hombre asume una forma antagónica, ¿verdad? Porque la mayoría de población no tiene tierra, ¿verdad? Y se ha extendido la frontera agrícola, porque la gente, y de hecho eso hasta legalmente lo han hecho, empujar a las masas campesinas a botar cubierta boscosa para poder ubicar ahí sus casitas y poder generar una producción de autoconsumo, ¿verdad? Cambio en el uso de la tierra, porque no se le da, se le está dando un uso agrícola a un suelo que es forestal, ¿verdad? Roza y quema que destruye el bosque primario, aunque esto ya no se da mucho, ¿verdad? En la actualidad. Esto ha mermado. En algunos lugares recónditos todavía se da, pero ha mermado, ¿verdad? Ahora me decía un estudiante por ahí que vive esa vida y ha vivido esa vida, me dice, no, ahora ya casi eso no se hace, ahora el remanente lo utilizamos para abono, dice. Drástica reducción de la cubierta boscosa y con ello, jóvenes, la alteración del ciclo hidrológico, que era lo que les decía hace un rato. Llueve, pero como no hay árboles, no hay raíces, no hay mantos freáticos, que son los depósitos naturales de agua, el agua entonces empieza a correr y cuando corre con esa fuerza se lleva las propiedades productivas de los suelos.
pérdida de biodiversidad, deterioro de los suelos por contaminación y erosión, falta de tratamiento de desechos, falta de sostenibilidad en general, ¿verdad? Todo esto provoca desastres ambientales, sequías, incendios forestales, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, deslaves, saludes, contaminación de fuente de agua. Casi todas las padecemos nosotros, ustedes. Solo los huracanes no, porque gracias a Dios, ahí sí que Dios nos mira con misericordia que no llegan los huracanes. Pero la colita de una tormenta tropical nos hace pedazos por la infraestructura de papel que tenemos, ¿verdad? Pero de ahí todos tristemente los padece y los ha padecido la población guatemalteca y principalmente la población rural, ¿verdad? Entonces ahí estamos con la importancia del estudio y análisis de la estructura agraria. Hablemos un poquito de esto que es la historia, ¿verdad? Desde el régimen colonial de tierras, ¿verdad? Entonces que inicia con la declaración de Cristóbal Colón que señala el inicio de la política agraria colonial, cuando declara estas tierras propiedad de la corona española, ¿verdad? 5 principios políticos fueron los que normaron toda esa época colonial, según don Severo Martínez, ¿verdad? La teoría del señorío, ¿verdad? Que fue un principio político que a partir del cual se expande y se consolida el imperio. Bueno, el rey toma propiedad de estas tierras sin saber realmente lo que estaba tomando, ¿verdad? A través de una cédula real, una concesión real, que era un título de propiedad con el sello de la corona española. Y de ahí, jóvenes, inicia ese proceso de acumulación originaria de capital, ¿verdad? Eh, Luego de ello está el principio de la tierra como fuente de ingresos para, perdón, el principio de la tierra como aliciente, ¿verdad? Que se dice que este es el punto de partida del latifundismo, pero realmente desde la teoría del señorío, ¿verdad? Porque desde esa teoría del señorío se fue el punto de partida del régimen de tierra colonial, expresión legal de la toma de posesión de la tierra por parte de la corona española. Y luego este principio de la tierra como aliciente que incentivó la conquista y la colonización de nuestras tierras. Esto a partir de que los reyes, ¿verdad?, insistieron en darle la posibilidad a empresas privadas a que vinieran a colonizar estas tierras a partir o motivándolos con un aliciente que era la tierra. Cada conquistador o cada empresa que quería, que venía acá, posteriormente enviaba una carta al rey indicando la proeza que había hecho, ¿verdad? Para poder llegar acá y poder tomar tierras en su nombre, ¿verdad? Entonces el rey le decía, bueno, entonces el pago a tu proeza ha sido, es darte tierras, ¿verdad? Y con ello también los indios, ¿verdad? Era concesión de tierras e indios, ¿verdad? Porque los indios no tenían tierra a dónde ir, entonces iban con todo y la tierra, ¿verdad? El principio de la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales jóvenes que le estuvo generando ingresos a la corona española durante toda la época colonial, ¿verdad? A través de la composición de tierras, ¿verdad? A través de 2 cédulas reales. La primera que ordenaba la restitución a la corona española de todas las tierras que poseyeran los españoles que no tuvieran título de propiedad. Pero como la corona no quería las tierras, ¿verdad? No sabía ni lo que había acá. El mismo día emite una segunda cédula real, ¿verdad? En donde dice que si quieren conservar la tierra, pueden hacerlo a cambio del pago de una composición, ¿verdad? Los precios los establecían los funcionarios del rey en estas tierras. Eran precios realmente poco significativos, dada la importancia que tenía nuestra tierra, ¿verdad? Y no está escrito, jóvenes, pero en la composición solo podían participar los españoles y sus hijos porque eran los únicos que tenían recursos, ¿verdad? Este principio también incentivó y sistematizó la usurpación de tierras durante todo el periodo colonial, ¿verdad? Porque motivados por tener tierras baratas, ¿verdad? Andaban usurpando todas las tierras que podían, ¿verdad? Entonces, el cuarto principio de la política agraria colonial, la preservación de las tierras de pueblos de indios. Este fue el único principio, jóvenes, que no fue generador de latifundio.
expresó de manera insistente y clarísima el interés de la monarquía en que los pueblos de indios tuvieran tierras suficientes. No porque realmente fuera su buena voluntad, ¿verdad? Sino que era el interés de la corona para que los indios pudieran permanecer en sus pueblos, era posibilitar su control, ¿verdad? Y especialmente el pago de la tributación. Esto posteriormente, durante toda la época colonial, se constituyó en las tierras comunales, ¿verdad? Lo que ahora todavía hay vestigios de esas tierras, les digo yo, en Sololá, en Huehuetenango, en Alta Verapaz, en Quiché, que son los cantones, ¿verdad? Entonces ahí estamos con ese principio de la preservación de las tierras de los pueblos de indios. Y el último principio de la política agraria colonial, el quinto, que es el único principio no escrito de la política agraria colonial, ¿verdad? Que fue el bloqueo agrario a los mestizos, que provocó que los mestizos que fueron olvidados y no se les dotó de tierras, se refugiaran al interior de las fincas, de las haciendas, de ahí formaron rancherías, en realidad formaron colonias, ¿verdad? Trabajando para los terratenientes a cambio de un pedacito de tierra, ¿verdad? Y es lo que le dio origen a una forma de renta feudal del suelo, ¿verdad? Y una forma feudal de trabajo también, que es el colonato, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes ustedes lo deben de tener fresquito porque les decía yo que lo vieron en Historia Económica de Centroamérica y acaba de ser. De tal manera, jóvenes, que la época colonial finalizó con una estructura agraria basada en una matriz de gran concentración de la propiedad rural. Por un lado, jóvenes, los latifundios y por el otro lado, las tierras comunales. En los latifundios al principio pues se producía el añil, ¿verdad? Para poderlo exportar a España, porque allá ya generaban la producción de textiles y el añil era un tinte natural para tinturar los textiles. Luego sucumbe el añil y entonces empieza a producir en España, en las Islas Canarias, y entonces fue un respiro para nuestra gente que en estas tierras comunales, ¿verdad? Pudo descansar y dedicarse a cultivar lo que necesitaban para alimentarse. Pero luego se introduce la producción de la grana cochinilla, ¿verdad? Y entonces lo empiezan a hacer en esas tierras comunales para la exportación también, para tinturar textiles, ¿verdad? Y así es como termina esa época colonial, ¿verdad? Ya terminando, descubren también la importancia de la producción del café y empiezan a producir el café, ¿verdad? Para poder entrar ya a un periodo independiente. Vamos a ver. Así como concluye el régimen colonial, así inicia el periodo independiente, con una alta concentración de la propiedad rural, ¿verdad? Al alcanzar la vida independiente, la estructura agraria colonial era una matriz de gran concentración de la propiedad rural, ¿verdad? En realidad, jóvenes, lo que se hace es establecer la venta de tierras baldías. Nuevamente se hace uso de la tierra porque el nuevo Estado independiente de Guatemala necesitaba capitalizarse para poder llevar a cabo la administración pública, ¿verdad? Y entonces se capitaliza el pago de la tierra y se empieza a vender la tierra, ¿verdad? Porque era nuestra mayor riqueza, ¿verdad? Y de hecho viene mucha gente del extranjero. Yo les decía que por eso en las Verapaces hay tanto descendiente de alemán, porque venían motivados por la tierra y su precio tan baratas, ¿verdad? Realmente. Por el lado de los campesinos que no pudieron comprar tierras y no tenían tierra, esa forma de renta feudal en aquel momento que fue el censo enfitéutico hasta 1877. El censo enfitéutico es la cesión perpetua o por largo tiempo del uso útil de la tierra a cambio del pago de un canon a las municipalidades. Era un impuesto a las municipalidades, ¿verdad? Era la tierra utilizada en usufructo. Pero luego se da la redención del censo enfitéutico de 1877, ¿verdad? Y de hecho, en 1873 asumió Justo Rufino Barrios y con ello todo el apoyo al régimen cafetalero. Y precisamente por eso se dio la redención del censo enfitéutico, porque se empezó a expulsar a los campesinos de las tierras, no para apoderarse de las tierras, sino para poder tener trabajo barato o regalado en las haciendas cafetaleras, ¿verdad? Ese era el objetivo. Todo era con el propósito de incentivar la producción y exportación del café desde ahí. De hecho, cuando el momento en que nosotros nos vinculamos al mercado capitalista mundial
fue a partir de la reforma liberal de 1871, ¿verdad? Con la producción y exportación del café. Se construyeron medios de comunicación, medios de transporte, infraestructura específicamente para la producción y exportación del café. Por aquella época también se introdujo el cultivo del banano, ¿verdad? Para hacerle como un producto de enclave, para hacerle competencia al café, ¿verdad? En la economía. Y lamentablemente, jóvenes, el banano no alcanzó a hacer competencia al café porque era abrumadora la posición del café, era lo más importante, ¿verdad? Tímidamente se vinculó a la economía el banano, ¿verdad? Y como un producto agrícola para la exportación, ¿verdad? Y aquí ya se miraba el abandono del mercado interno, la inseguridad alimentaria y jóvenes, fundamentalmente dos unidades productivas en el área rural, las empresas agroexportadoras y la economía campesina, ¿verdad? Que es decir, la economía capitalista y la economía campesina hasta la fecha. Si hubiese una pregunta, ¿cuáles son las unidades productivas en el agro o productoras? Empresas agroexportadoras o economía capitalista versus economía campesina, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha, jóvenes. Entonces, ahí vamos, algunos de los instrumentos legales para obtener fuerza de trabajo segura, barata, entre 1871 y 1944, los mandamientos y los repartimientos, el reglamento de jornaleros, el endeudamiento de los colonos, la ley contra la vagancia, el boleto de vialidad, que no voy a detenerme aquí mucho porque eso ustedes ya lo vieron en Historia Económica de Centroamérica, hay otras cosas interesantes por acá. Esto es interesante. Miren, antes de la revolución de 1944, estos eran los 5 elementos que determinaban la economía en nuestro país, ¿verdad? El sistema agroexportador y la economía campesina, ¿verdad? Determinado por 5 elementos. La concentración de la tierra y la tendencia a la expulsión de los campesinos, ¿verdad? Porque la tierra se concentraba y no precisamente para hacerla productiva. Mucha tierra era ociosa, ¿verdad? Pero lo que importaba era esa fuerza de trabajo regalada de los campesinos o muy barata, ¿verdad? El fondo de salarios insuficiente, ¿verdad? Salarios deprimentes. Y yo les digo, bueno, todavía se les paga, incluso a la fecha, con la tierra a los campesinos, no necesariamente monetizado. Una producción importante de autoconsumo, porque ellos aducían que los campesinos en la economía campesina podían producir ahí sí sus frijolitos, su chile, su maíz y que es suficiente, ¿verdad? Para ellos, mientras ellos crecían hacia afuera produciendo para la exportación, ¿verdad? El autoconsumo era el complemento adecuado de una economía artificialmente estancada, ¿verdad? Y se sacrificaba el desarrollo de nuestra sociedad y de ahí que nos hayamos convertido en una economía subdesarrollada, una economía desequilibrada. 4, necesidad de parte de la producción exportadora de trabajo forzado, ¿verdad? A través, ya dijimos, del reglamento de jornaleros, de la ley contra la vagancia, que penalizaba la improductividad, y la ley de vialidad o el boleto de vialidad, que fue el núcleo del trabajo forzado en nuestra sociedad en aquella época. Y el quinto elemento, supervivencia de la renta de tipo precapitalista, renta feudal del suelo. Esencialmente se conocieron 3 formas de renta feudal del suelo. La renta en trabajo, prestación personal, como el colonato, por ejemplo, que con su trabajo pagaban por el pedacito de tierra donde vivían y donde producían. La renta en especie, ¿verdad? Por ejemplo, mire, patrón, yo produje estas cuerdas de frijol, entonces produje tantos quintales. La mitad es de usted, patrón, porque usted es el dueño de la tierra y la otra mitad es mía. Medianía, ¿verdad? Y renta en dinero o tributo en dinero, el pago en dinero, ¿verdad? Que pagar la renta del suelo, que es muy difícil, ¿verdad? Para los campesinos no tienen plata, ¿verdad? Entonces, este sistema, jóvenes, de este sistema, de estos 5 elementos, se derivó y se combinó esto en beneficio, en dos, desarrolló, desembocó en 2 aspectos negativos. Subdesarrollo al interior de nuestra economía y dependencia hacia el exterior, haciéndonos cada vez más vulnerables, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, con esos 5 elementos.
antes de la Revolución del 44. La Revolución del 44 significó cambios bien significativos para nosotros, ¿verdad? Fue el único momento en donde los campesinos tienen voz y es el único movimiento que fue de beneficio a las masas campesinas, ¿verdad? Entonces, de hecho, se llevó a cabo por la participación masiva de campesinos en un proceso social de cambio que los implicaba directamente a ellos, ¿verdad? Se decreta un 17 de junio de 1952 la ley de reforma agraria, ¿verdad? Y con esa reforma agraria decreto 900 una serie de cambios para liquidar la propiedad feudal y desarrollar métodos capitalistas de producción agrícola, abolir todas las formas de servidumbre y esclavitud, el pago al trabajo asalariado, ¿verdad? Monetizado, ¿verdad? También jóvenes fue bien importante eso desde esa junta revolucionaria, ¿verdad? Que busca eliminar las formas de renta precapitalista y entonces se establece la ley de arrendamiento forzoso, ¿verdad? Para que los campesinos tuvieran la posibilidad de pagar una renta por el suelo, dotar de tierras a los campesinos que no la poseen o que la tienen muy poca, ¿verdad? Entre otros objetivos, sentar las bases para desarrollar la industria en Guatemala. Ese decreto 900 realmente quiso generar cambios muy significativos, ¿verdad? Y tomó en consideración todos los aspectos, ¿verdad? Entregar tierras, generar el apoyo financiero, porque se crea el Banco Nacional Agrario, asistencia técnica, a través de la Oficina de Programas de Producción Agrícola y el Instituto de Fomento de la Producción, ¿verdad? Lamentablemente, jóvenes, con la caída de Jacobo Arben Guzmán, se suspende el proceso de reforma agraria y se establecen nuevas políticas de tierra en propiedad, ¿verdad? Y entonces se restituye la gran propiedad rural, ¿verdad? Tristemente. Pero este periodo de reformas a la estructura agraria entre 1944 y 1954 realmente sí generó cambios que hubieran logrado eh, llevar a Guatemala más rápido hacia un desarrollo capitalista. Y no digo que sea el capitalismo lo más perfecto o lo mejor, pero no nos podemos saltar las etapas, ¿verdad? Entonces tenemos que pasarlo y lo ideal sería que fuera un capitalismo desarrollado. Precisamente, jóvenes, una de las estrategias, ¿verdad? Luego de esa derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, es se deroga el decreto 900 y entonces entra a regir el Estatuto Agrario 559, ¿verdad? Y con ello, en 1956, jóvenes, se decretó el Estatuto Agrario posteriormente, porque realmente no rigió mucho tiempo, y posteriormente se nace a la vida jurídica la Ley de Transformación Agraria, un 11 de octubre de 1962, ¿verdad? Con la ley de transformación agraria hasta la fecha, ¿verdad? Lamentablemente no ha generado cambios significativos, como sí lo hizo la reforma agraria, ¿verdad? El proceso de reforma agraria es esencialmente el resultado de relaciones sociales y de fuerza entre diferentes clases sociales, ¿verdad? En este caso lograron llevar a cabo una revolución y luego esa reforma agraria que benefició más familias de campesinos que lo que la transformación agraria ha hecho a la fecha, ¿verdad? Una reforma agraria, jóvenes, es muy importante porque económica, políticamente, socialmente, incluso legalmente, ¿verdad? Genera cambios muy significativos a todas las estructuras de la sociedad. Es menester decir y que tomen ustedes en cuenta que la diferencia esencial entre una reforma agraria y una transformación agraria radica en el tiempo. Una reforma agraria es rápida, ¿verdad? Lo más que dura son 5 años, son cambios rápidos, radicales a las estructuras de la sociedad. Y lo vimos con ese decreto 900, que solo estuvo vigente 2 años, pero generó más cambios que lo que la transformación agraria ha hecho por las familias de campesinos en tanto tiempo, porque la transformación agraria es más lenta y tarda muchos más años, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, hablemos de esta política desarrollista y de colonización que se implementó luego de ese movimiento contrarrevolucionario, primero a partir de ese decreto 559, Estatuto Agrario, y luego a partir de esa
entrada en vigencia de la Ley de Transformación Agraria. La política desarrollista de colonización es una política sectorial que buscó el crecimiento económico sostenido a través de la autosuficiencia en la producción de granos básicos. Empujó a los campesinos sin tierra a colonizar regiones del norte, Petén, Franja Transversal del Norte y algunas colonizaciones exitosas en Izabal, a botar cubierta boscosa para poder ubicar ahí sus viviendas y volver a aquellos 5 elementos que rigieron durante toda la época independiente antes de la revolución del 44. La concentración de la tierra y la tendencia a la expulsión de los campesinos, en este caso ya no, porque ya los campesinos realmente ya no tenían tierra, se les empujó a colonizar tierras forestales, de vocación forestal, el fondo de salarios insuficiente, una producción de autoconsumo, ¿verdad? Para que tuvieran por lo menos que comer mientras ellos crecen hacia afuera con su producción para la exportación. Y quizá el único que ya no regresó, porque fueron derogados y abrogados, fueron aquellos instrumentos legales como el reglamento de jornalero, la ley contra la vagancia, el boleto de vialidad. Pero la renta de tipo precapitalista, ¿verdad? La renta feudal sobre el suelo todavía existe a la fecha, ¿verdad? Ahí estamos, formas de propiedad jóvenes, cómo se distribuye la tierra en Guatemala. Según el INE, ¿verdad? Por su extensión, podemos hablar de las microfincas que son menores a una manzana. Una manzana tiene aproximadamente 7,000 metros cuadrados. Las fincas subfamiliares, entre 1 y 9 manzanas. Las fincas familiares, entre 10 manzanas y menos de una caballería. Una caballería tiene 64 manzanas, ¿verdad? Lamentablemente, las microfincas, las subfamiliares y las familiares jóvenes realmente son muy pequeñas, tomando en consideración que son las que tienen mayor carga poblacional. Claro, o escuchamos nosotros finca, pero les digo, finca realmente no es, aunque nos imaginemos que es algo muy extenso y muy grande, para los propósitos de los últimos censos se ha considerado como finca jóvenes toda aquella extensión o porción de tierra utilizada total o parcialmente para labores agrícolas o pecuarias, cuya extensión sea mayor a 400 metros cuadrados, que realmente no es mucho tomando en consideración que, por ejemplo, las microfincas de las subfamiliares, las familiares viven gran cantidad de familias. Subfamiliares porque están por debajo de la capacidad de abastecer las necesidades alimentarias de una familia, de las familias en el área rural, ¿verdad? Por eso subfamiliares. Y multifamiliares medianas y multifamiliares grandes. En las medianas, entre 1 y 20 caballerías, una caballería tiene 45 hectáreas, ¿verdad? Y miren las familiares grandes, más de 20 caballerías. 20 caballerías son 900 hectáreas. Entonces, realmente son muy grandes, tomando en consideración multifamiliares porque tienen la capacidad para absorber muchas familias y darles de comer a muchas familias. Pero acá no son utilizadas para estos porque las multifamiliares medianas y grandes, ahí están ubicadas las empresas agroexportadoras, ¿verdad? Las unidades capitalistas en el agro. Esta es la clasificación del INE. Guerra Borges clasifica en minifundios y latifundios, pero luego el INE ubica dentro de los minifundios las microfincas y las fincas familiares, haciendo ver que son insuficientes para absorber la fuerza de trabajo familiar empleando tecnología prevaleciente, y las familias que viven aquí buscan ocupación en otras fincas. Entonces, porque cuando ellos están produciendo, las fincas, no, las unidades capitalistas no están cosechando, pero cuando las unidades capitalistas están cosechando, ellos se trasladan a las unidades capitalistas en época de cosecha para tener mayores ingresos, ¿verdad? Para tener ingresos económicos, por lo menos, aunque no necesariamente se les paga monetizado, porque todavía se les paga en raciones, tristemente, ¿verdad? Pero bueno, es una realidad triste en el área rural, ¿verdad? Y las fincas familiares y explotaciones agrícolas que pueden absorber la capacidad normal de trabajo de una familia rural. No ofrecen su trabajo, tampoco requieren contratar mano de obra y se encuentran siempre dentro del rango de los minifundios, pero a esta les debemos el abastecimiento de nuestro mercado porque producen en un sistema mixto, una parte para el autoconsumo y otra parte que es destinan para abastecer nuestro mercado. En los latifundios, las fincas multifamiliares medianas y grandes que se han fusionado, ¿verdad? Para ocupar, poner ahí e instalar ahí las unidades capitalistas en el agro.
ingenios azucareros, beneficios de café, empresas productoras de palma africana, de hule, de cardamomo, de arveja china, de bananos, ¿verdad? Hay otras caracterizaciones o clasificaciones. El plan clasifica, habla de una sociedad dual, dualidad, tradición, modernismo, ¿verdad? Relación y luego línea otra vez relación latifundio-minifundio, porque se recuerdan que adaptó esta del doctor R. Borges, ¿verdad? Y unos economistas de la Universidad de Iowa que vinieron a hacer una investigación por allá por finales de los 50 y dividieron la economía del país en tres subsectores: la agricultura de exportación, la agricultura tradicional y la agricultura comercial de consumo interno. Y de acuerdo al destino del producto, la agricultura de subsistencia y la comercial, ¿verdad? Para nuestros intereses jóvenes, la capitalista y la economía campesina. Estas son las unidades productoras o productivas en el área rural, ¿verdad? La capitalista, que son las empresas agroexportadoras, y la economía campesina. Relaciones de producción en el agro. Existen tres tipos de organización que también corresponden a la cantidad de tierra que se pueda tener en el agro. Las unidades capitalistas, que son las empresas agrícolas asentadas en el área rural, estadísticamente están ubicadas en las fincas multifamiliares, tanto medianas como grandes, ¿verdad? Las de producción mercantil simple, que están estadísticamente ubicadas en las fincas familiares, siempre dentro de los minifundios, ¿verdad? Y les decía que aquí se produce en un sistema mixto, una parte para el autoconsumo y un volumen importante que abastece nuestro mercado, ¿verdad? Y aquí los campesinos se encuentran en un proceso de transición o descomposición campesina, ¿verdad? Porque algunos han logrado convertirse en pequeños empresarios o medianos empresarios. Son los campesinos acomodados que están en ese proceso de descampesinización. Y las unidades de producción de autoconsumo, que realmente solo producen para el autoconsumo en un sistema agrícola de subsistencia. Estas están siempre dentro del rango de los minifundios, en aquellas microfincas y en las fincas subfamiliares, ¿verdad? Que realmente son unidades campesinas depauperadas, muy pobres, muy pequeñas, ¿verdad? Tenencia de la tierra. Existen tres tipos básicos de tenencia de la tierra: la operación del propietario, ¿verdad? El propietario contrata jornaleros, decide qué va a producir, cuándo producir, cómo producir, y él tiene los beneficios, las ganancias, ¿verdad? La parcería, jóvenes, es una especie de contrato. Esto nos lo trajeron los españoles. Un arreglo donde el terrateniente y el inquilino comparten costos, riesgos y beneficios, no por partes iguales, porque el inquilino resulta él cuidando la producción, y recuérdense que tienen que pagar la renta del suelo, entonces los beneficios no van a ser en partes iguales, porque el dueño de la tierra siempre se va a beneficiar más porque tiene que percibir lo de la renta del suelo. La renta fija, que es el arrendamiento, el terrateniente, el dueño de la tierra, no asume ningún riesgo, es un rentista puro, ¿verdad? El inquilino, si le va bien, puede convertirse en un pequeño empresario o hasta en un empresario medio, ¿verdad? Aunque a veces no le va tan bien, pero tiene que pagar la renta. De eso sí no puede dejar de pagar la renta porque es una constante, ¿verdad? De hecho, jóvenes, por acá me parece importante, ¿verdad? Esto que es el precio en la agricultura capitalista, la renta absoluta y la renta diferencial, ¿verdad? Esa diferencia entre el capitalismo agrícola y el capitalismo industrial, básicamente, ¿verdad? El monopolio de la tierra. La tierra, jóvenes, es limitada, no se puede producir. En cambio, en la industria todo se puede producir y se puede reproducir, pero la tierra no se puede producir. El precio de las mercancías en la agricultura, cuando la agricultura es capitalista, está condicionado al monopolio de la tierra, aunque sea en un capitalismo incipiente como el nuestro. La tierra es un medio de producto fijo, ¿verdad? No se puede entrar y salir libremente de él, repito, no se puede producir, ¿verdad? El precio de mercado en los productos agrícolas es el valor de las mercancías producidas en la tierra de menor rendimiento, ya sea que lo produzca el capitalista o que lo produzca él, el campesino, ¿verdad? Por ejemplo, un X producto agrícola dice tiene un precio de mercado de 10 quetzales. Esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Son números hipotéticos o cantidades hipotéticas. Entonces, precio de mercado de 10 quetzales, que es igual al costo de producción más la ganancia.
digamos que el costo de producción en la economía campesina que produce con mucha dificultad en las pobres tierras es de 4 quetzales. Su ganancia calculada va a ser de 4 quetzales, pero debe pagar la renta absoluta sobre el suelo porque esa es una constante y es la retribución al factor suelo, tierra, pues. Mientras que el capitalista, su costo de producción va a ser menor porque él produce en las mejores tierras, ¿verdad? Puede ser que sea 1 quetzal su costo de producción y su ganancia va a ser de 4 quetzales, digámoslo así, ¿verdad? Siempre tiene que pagar los 2 quetzales de la renta absoluta. Hipotéticamente son 2 quetzales, ¿verdad? Porque esta es una constante, pero va a tener una renta diferencial que es de 3 quetzales en este caso, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Entonces, él es dueño de la renta absoluta porque él es el dueño del suelo y aparte tiene una renta diferencial que es su ganancia, ¿verdad? Entonces, ese es el precio de la agricultura capitalista. El precio se calcula con base en la producción en las peores tierras, aunque el capitalista produzca en las mejores tierras. De ahí, chicos y chicas, que por ejemplo hablemos de este modelo de racionalidad capitalista en el agro. Vamos a ver por acá. Aquí está. Renta para el terrateniente, ganancia para el empresario, que de hecho cuando hablamos de la renta para el terrateniente es esa renta absoluta por ser el dueño de la tierra. Ganancia para el empresario, ahí estamos hablando de la ganancia diferencial, ¿verdad? Por la capacidad empresarial, ¿verdad? Y el salario para el proletario agrícola, porque él es únicamente dueño de su fuerza de trabajo, ¿verdad? Esta es la forma como se distribuye el ingreso en el área rural. Ahí estamos, jóvenes, con esto que es la renta en la renta absoluta y la renta diferencial, ¿verdad? Una cuestión aquí importante que quiero hablar, las clases sociales, no me dio tiempo porque es muy extenso. La sociedad agraria está ampliamente estratificada, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta, jóvenes, miren, porque esta es cajonera, ¿verdad? El semiproletariado rural constituye la fuerza de trabajo más demandada en el área rural, porque es la fuerza de trabajo no calificada, ¿verdad? Son los campesinos que hacen o llevan a cabo faenas de trabajo y jornales extenuantes en el área rural y son mal pagados, ¿verdad? A veces se les paga hasta con raciones, pero constituyen la fuerza de trabajo más demandada en el área rural porque, repito, es la principal fuerza de trabajo agrícola del país, no tiene calificación y es la más violentada en sus derechos, ¿verdad? Mientras que el proletariado rural se considera que ha quedado desvinculado del uso de la tierra, ¿verdad? Porque no le interesa, él ya está vinculado con las unidades capitalistas en el agro y es fuerza de trabajo calificada porque generalmente el mismo capitalista los capacita, ¿verdad? El proletariado rural se considera que son aquellos trabajadores que trabajan laboran en las unidades capitalistas, ingenios azucareros, beneficios de café, empresas productoras de palma africana, de hule, de cardamomo, de arveja china, banano, sí, que han sido capacitados, instruidos, son administradores, mayordomos, caporales, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, jóvenes. Espero haberles podido ayudar en algo, ¿verdad? Y les deseo de verdad que les vaya muy bonito en su segundo parcial. Son 20 puntos, jóvenes, y aquí si no les fue muy bonito en el primero, yo creo que aquí tienen mucha posibilidad de recuperarse.